Buenas tardes, mi nombre es Prado Rodríguez Eduardo Daniel y hoy voy a presentar lo que es el procedimiento y los cálculos necesarios para hacer una cementación con tapones sub-C para una etapa de TR de 3 a 5 octavos en un pozo de aguas profundas. Bien, como podemos observar en el estado mecánico de la pantalla, vamos a tener lo que son tres fluidos que vamos a desplazar con lodo sintético, o lodo de perforación en este caso, que va a ser un bache espaciador, que lo llamaré como bache por delante, de una densidad de 1.37, una lechada de amarre, que en este caso es el cemento, con una densidad de 1.9, el cual vamos a determinar su volumen, el volumen de cemento a usar para que este quede en una cima en espacio anular a 4.638.655 metros desarrollados por espacio anular, aquí, y su base o su cima, pero dentro de TR, quede pues en donde sería lo que sería el cople. Bien, ¿en qué consiste este tipo de cementaciones? Este tipo de cementación consiste en desplazar estos tres fluidos que ya mencioné anteriormente con sus respectivos dardos. El dardo inferior va a ir entre lo que es el bache por delante y la lechada de cemento, y el dardo superior va a ir entre lo que es el bache por detrás y la lechada de cemento. Estos dardos tienen que ser desplazados para llegar a sus tapones que se encuentran en el cabezal, a 2.586 metros. Es decir, estos tapones van a separar lo que son los tres fluidos, tanto bache por delante, lechada de cemento y bache por detrás. ¿En qué consisten los cálculos? Pues lo primero que vamos a calcular va a ser cuáles van a ser las cimas y las bases de cada uno de estos fluidos cuando ya sean introducidos completamente a lo que es el tubular, es decir, cuando aún no han sido desplazados por fluido sintético de 1.31. Bien, una vez que ya estén dentro del tubular, pero aún no han sido desplazados, vamos a determinar en qué parte se encuentran los tapones. Como ya había dicho, pues el tapón inferior debe de ir entre el bache por delante y el bache por delante y la lechada de cemento. El dardo superior debe de ir entre lo que es el bache por detrás y la lechada de cemento. Bien, una vez que ya tenemos todo nuestro volumen y cuánto va a ocupar dentro de la tubería de perforación y la TR, vamos a proceder a calcular el diferencial de presión que se va a generar en la zapata de la tubería de revestimiento cuando estos ya sean introducidos o el cemento, el bache por delante, perdón, haya llegado hasta este punto. En este punto vamos a calcular qué diferencial de presión se generaría con estos tres fluidos, más la columna más el fluido que haya sido necesario para desplazar hasta este punto el bache por delante. Bien, bueno, vamos a proceder con los cálculos. Bien, ¿en qué va a consistir el primer cálculo? Bueno, vamos a calcular lo que vendría siendo qué longitud va a ocupar dentro del tubular el bache espaciador. Para esto pues vamos a calcular la capacidad de la tubería de perforación, que nos da 9.699 litros sobre metros, y la capacidad de la tubería de revestimiento, que nos da de 77.596 litros metro. Bueno, vamos a calcular el volumen total en el interior de la tubería de perforación. Para esto pues multiplicaremos lo que es la capacidad de esta tubería por su longitud, que como vimos en el estado mecánico corresponde a los 2.586 metros, que es a donde llega el cabezal y a donde se encuentran los tapones a los que deben de llegar los dardos tanto inferior como superior. Bien, este volumen nos da de un total de 157.73 barriles. Y vemos que el volumen del bache espaciador o bache por delante en este caso es de 200. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, este bache va a cubrir toda la tubería de perforación y 42.26 litros que van a sobrar en tubería de revestimiento. Bien, en tubería de revestimiento vamos a calcular qué longitud van a ocupar estos 42.26 barriles que sobraron de los 200 del bache espaciador. Para eso vamos a multiplicar esos 46.26 barriles por 159
entre la capacidad de la tubería de revestimiento, que nos da un total de 86.59 metros en tubería de revestimiento. Entonces, hasta este momento, la base del bache por delante va a ser lo que vendría siendo los 2.586 metros, que es la longitud total de la tubería de perforación, más los 86.59 metros que ocupó en tubería de revestimiento. Bien, dándonos un total de 2.672 metros de base de bache espaciador hasta este momento. Ya fue introducido el bache espaciador dentro del tubular, y ahora vamos a calcular el volumen de la echada de amarre. Como había comentado al principio, esta lechada debe de llegar a una cima en espacio anular de 4.638.655 dentro del espacio anular, y pues obviamente dentro de TR debe de llegar a lo que es el cofre flotador. Haciendo el cálculo de este volumen, bueno, vamos a calcularlo primero, el volumen que va a ocupar dentro del espacio anular, multiplicando .067, la constante, por la diferencia de profundidades, es decir, la profundidad donde se encuentra la zapata a la cima de la lechada, que es, como ya lo mencionaba, de 4.638.655 metros. Haciendo esta diferencia, multiplicándola por la constante y por la diferencia de diámetros, que en este caso va a ser el diámetro de la barrena, o del ampliador en este caso, perdón, y el diámetro externo de la tubería de revestimiento, ambos al cuadrado, nos da un total de 69 barriles. Bueno, eso va a ser el volumen de cemento necesario solo para cubrir la parte o el volumen en espacio anular. Ahora, para cubrir el interior de la tubería de revestimiento, es decir, que llegue hasta el acople, vamos a proceder a hacer lo mismo. En este caso sería la constante por el diámetro interior de la tubería de revestimiento, que es de 12.375 al cuadrado, y por la diferencia de las profundidades. En este caso es la profundidad de la zapata. Olvidé comentar que todas estas profundidades, como estamos calculando volúmenes, tienen que ser las profundidades desarrolladas, no las verticales. Y bueno, comentaba que tenemos que multiplicarlo por la diferencia de profundidades. En este caso es la de la zapata menos la del acople, dándonos un total de 14 barriles dentro de tubería de revestimiento. Haciendo la suma de estos dos volúmenes, tanto por espacio anular como tubería de revestimiento, nos da un total de 84 barriles de cemento a utilizar dentro de en esta cementación. Bien, la longitud que va a ocupar esta lechada en tubería de perforación va a ser, bueno, calculándola, va a ser los 84 barriles por 159 para convertirlos a litros, entre su capacidad volumétrica de esta tubería de perforación, dándonos un total de 1.377.049 metros. Es decir, este volumen no va a salir de la tubería de perforación. Bien, ya que calculamos tanto el volumen necesario para la lechada de cemento y la longitud que ocupará por tubería de perforación, procedemos a calcular la longitud que ocupará ahora el bache por detrás dentro de tubería de perforación. Bien, los datos nos decían que teníamos que ocupar un volumen de bache por detrás de 30 barriles. Esos 30 barriles vamos a calcular cuánta longitud ocuparían dentro de la tubería de perforación. Multiplicando los 30 barriles por los 159 para convertirlos a litros entre la capacidad de la tubería de perforación, nos da un total de 491.80 metros en tubería de perforación. Ahora, sumando lo que es la longitud que ocupará la lechada más el bache por detrás, más la longitud que ocupará este bache por detrás, nos da un total de 1868.897 metros. Esto quiere decir que estos dos fluidos, la suma de estos dos volúmenes no va a pasar de la tubería de perforación, ya que esta es de 2.586 metros, la tubería de perforación. Bien, el volumen restante. Bien, ahora vamos a... ¿Qué
quiero que quede claro que ahora ya vamos a calcular cuál, bueno, ya que calculamos esta longitud de 1868 metros, como bien ya había mencionado, estos dos fluidos ya se encuentran dentro del tubular, pero no pasaron a lo que es la tubería de revestimiento, ya que fue de 1868. Vamos a calcular el volumen que aún queda dentro de la tubería de perforación, para que este volumen sea ocupado por el bache por delante y ver cuánto volumen va a ocupar en tubería de revestimiento este bache por delante. Bien, el volumen restante que vamos a tener dentro de la tubería de perforación va a ser la resta de las longitudes, tanto la profundidad total donde llega la tubería de perforación o al cabezal, menos las longitudes que sumaron tanto el volumen de bache más el volumen de lechada, que nos da un total de 1868.897 metros. Esta diferencia la multiplicamos, pues ya sabemos, por su constante, por el diámetro interior de la tubería de perforación en 359 para convertir a barriles, dándonos un total de 43.7412 de barriles de bache por delante que van a ser ocupados por el bache por delante. Bien, ahora tenemos que ya los fluidos, tanto cemento como bache por detrás, están dentro de la tubería de perforación. Y por delante del cemento se encuentran 43.74 barriles de bache por delante. Pero sabemos bien que pues el bache por delante nos decía que tenía un volumen de 200 barriles. Vamos a ver que haciendo la diferencia de estos dos volúmenes nos da 156.25 barriles, que es el volumen restante que pasó a lo que es la tubería de revestimiento. Bien, ¿qué longitud va a ocupar este volumen de 156 barriles? Estos 156 barriles que acabamos de calcular son los barriles restantes del bache por delante, los cuales van a estar dentro de la tubería de revestimiento. Vamos a calcular qué longitud va a ocupar este volumen dentro de la tubería de revestimiento. Para eso vamos a multiplicar ese volumen por 159, que es la conversión entre la capacidad volumétrica de la tubería de revestimiento. En este caso nos va a dar de 320.1858 metros. Ahora vamos a calcular la base del bache por delante. Es decir, vamos a sumar lo que son los 2.586 metros, que es la longitud total de la tubería de perforación, más los 320 metros que acabamos de calcular, que es la longitud del bache dentro de la tubería de revestimiento. Damos un total de 2.906.1858 metros. Bien, ya que calculamos todas estas bases de bache por detrás, así como la longitud total que va a ocupar la lechada, como la longitud total que va a ocupar el bache por delante, vamos a hacer una tablita como esta y donde vamos a representar las cimas y las bases que hasta actualmente, es decir, sin haber hecho ningún desplazamiento, se encuentran nuestros fluidos. Bien, tenemos que el bache por detrás tiene una cima de 0 metros, es decir, pues bien sabemos que el bache por detrás es el último fluido que se introduce en el tubular. Es por eso que su base se encuentra hasta superficie, es decir, a 0 metros, su cima, se encuentra a 0 metros, con una base de 491.8 metros, que va a ser la longitud que va a ocupar dentro de la tubería de perforación. Base de la lechada, la cima de la lechada va a ser obviamente la base del bache por detrás, que hay que recordar bien que en esta interfaz es donde se encuentran los dardos. En este caso va a ser el superior, y la base de la lechada pues va a ser 1868 metros, que fue el cálculo que hicimos de la longitud de la lechada más el bache que va a ocupar, más los 491 metros, que es la longitud que va a ocupar el bache por detrás. Este cálculo lo realizamos anteriormente. Y la base de bache por delante, que va a ser obviamente pues la longitud total que calculamos al último de la última imagen, que es la suma de la longitud total de la tubería de perforación más los 320 metros que ocupó el bache por delante dentro de la tubería de revestimiento, y pues su cima obviamente va a ser la base de la lechada. Bien, el siguiente cálculo que se va a realizar va a ser el cálculo de la diferencial de presión que se va a generar al desplazar estos tres fluidos, que es los dos baches y la lechada.
que simplemente calculamos la presión hidrostática con un lodo de 1.31, es decir, como si el pozo estuviera lleno estuviera totalmente lleno de lodo de perforación, dándonos un total de 8.911.7 psi. Y vamos a calcular la presión hidrostática que se va a generar con estos tres fluidos y más la presión que se genera si ya desplazamos hasta lo que es la zapata. Es decir, el lodo ya va a estar en la zapata del pozo, ya se va a encontrar lo que es la base del bache por delante, y vamos a calcular qué presión hidrostática van a generar estos tres fluidos más el volumen que se utilizó para desplazar hasta esta profundidad. Bueno, aquí podemos observar la suma de cada una de esas presiones hidrostáticas con sus respectivas profundidades cada uno de los fluidos, es decir, en el caso, por ejemplo, del fluido de perforación que se utilizó para desplazar, pues es 1.31 con su respectiva profundidad, así como la lechada y los dos baches con sus respectivas profundidades. Dándonos una diferencial de presión, bueno, la presión hidrostática de esos tres fluidos más el fluido de control que se utilizó es de 10.197.8 psi, dándonos una diferencial de presión de 1.286 psi. Calculando la densidad equivalente que se va a generar al desplazar estos fluidos, nos da un total de 1.5 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, ahora vamos a proceder al cálculo del volumen del lodo sintético necesario para desplazar tanto los dardos a lo que son los tapones y dichos tapones hacia el cople. Es decir, vamos paso a paso de cómo vamos a ir desplazando ya. Bueno, sabemos que actualmente nuestros fluidos se encuentran dentro del tubular. Y ahora pues no se ha desplazado ninguno o no se ha metido ningún volumen de fluido sintético para desplazarlo. Bien, vamos a proceder a calcular primero el volumen de lodo necesario para desplazar el dardo inferior a su tapón. Bien, vamos a proceder a multiplicar lo que es los 9 puntos, la capacidad volumétrica de la tubería de perforación por la diferencial de profundidades, que en este caso va a ser la profundidad del tapón, que es la profundidad del cabezal de 2.586 metros, que es en donde se encuentra nuestro tapón, y la ubicación del dardo actualmente. Como ya había mencionado anteriormente, este dardo se encuentra en la interfase de lo que es el bache por delante y la lechada de cemento. Es decir, la ubicación del dardo actual es de 1.868 metros. Como podemos observar aquí, la interfase está del bache por delante y la lechada se encuentra a 1.868 metros. Bien, ya que tenemos esta profundidad, nos va a dar, este volumen que se va a utilizar para desplazar este dardo hacia su tapón va a ser de 43.74 barriles. Ahora vamos a calcular la ubicación del dardo superior. Bien, vamos a restar la longitud vamos a calcular la longitud primero. Esta diferencia que se encuentra aquí es la longitud que recorrió el dardo inferior para llegar a su tapón, que como podemos observar es la misma diferencia de acá arriba, que es 2.586 metros menos 1.868.89 metros. Esa es la longitud que recorrió el tapón inferior, que esa misma longitud la recorrió el dardo superior, perdón. Y esa diferencia se la vamos a sumar a los 491.80 metros, que era la ubicación anterior del tapón del dardo superior, perdón, dándonos un total de 1.210.9 metros, que es la ubicación actual del dardo superior. Es decir, cuando el dardo inferior llegó a su tapón, obviamente que el dardo superior también se desplazó. ¿Cuánto se desplazó? Se desplazó lo que se desplazó el dardo inferior, dándonos un total a una profundidad de 1.210.9 metros. Ahora vamos a calcular el volumen del lodo necesario para desplazar el dardo superior hacia el tapón. ¿Cuál va a ser la longitud que va a recorrer ahora ese tapón? Pues van a ser esos 1.210 metros. No van a ser esos 1.210. Va a ser la diferencia que existe entre los 2.586 metros, que es a donde se encuentra ahora el tapón, y los 1.210 metros, que es a donde se encuentra el tapón, el dardo superior actualmente. Es decir,
Al restar 2.586 metros menos 1.210 metros nos da un total de 1.377 metros, que es lo que tiene que recorrer el dardo superior para llegar a su tapón. Bien, ahora esa longitud que tiene que recorrer la vamos a multiplicar pues, obviamente por su capacidad volumétrica de la tubería de perforación por entre 159, dándonos un total de 84 barriles que se necesitan para desplazar ese dardo superior. Hay que notar aquí que ese volumen que nos dio pues son los 84 barriles de cemento que ya habíamos calculado anteriormente. Es decir, en este punto cuánto volumen de lodo se necesitó para desplazar ese dardo superior. Pues el mismo volumen que vamos a ocupar de cemento, los 84 barriles. ¿Por qué? Porque los dos dardos se encuentran separados por el volumen. Obviamente se encuentran en las interfaces tanto en la cima como en la base de la lechada de cemento. Entonces pues ese es el volumen que se necesita para desplazar el superior hacia su tapón. Bien, ahora que ya se desplazó el dardo superior hacia... Bien, aquí observando un poco el estado mecánico, actualmente ahora nos ubicamos. Primero calculamos lo que recorrió el dardo inferior hacia el tapón y calculamos el volumen que se necesitó, así como la longitud, la ubicación en ese momento del dardo superior. ¿Qué fue lo que procedió? Calcular el volumen que se necesitó para desplazar el tapón superior hacia el dardo superior, perdón, hacia su tapón, que vendría siendo el volumen de lechada de cemento, que son los 84 barriles. Ya que se desplazó el dardo superior, perdón, hacia su tapón, vamos a calcular cuánto es que se recorrió ahora el dardo inferior. Bien, vamos a calculando la ubicación del tapón inferior, del tapón ya con su respectivo dardo. Tenemos que a la profundidad de los 2.586 metros vamos a calcular cuánto se desplazaron, qué longitud desplazó esos 84 barriles que estamos observando acá arriba. Es decir, ya le metimos 84 barriles al pozo de lodo sintético para desplazar el dardo superior a su tapón. Ahora esos 84 barriles vamos a ver qué profundidad, qué longitud van a tener, pero ahora dentro de la tubería de revestimiento. Como veíamos en el estado mecánico, el tapón con su dardo inferior ya se desplazaron, pero ahora dentro de tubería de revestimiento, dándonos un total de 2.758.12 metros. Bien, ahora vamos a calcular el volumen de lodo que se necesitó para que el tapón inferior, el tapón con su respectivo dardo inferior, llegaran al acople. Bien, vamos a tener la profundidad desarrollada total menos los 2.758.122 metros, que es la longitud, la profundidad actual de ese tapón inferior. La profundidad total menos la profundidad actual del tapón inferior por su respectivo, por la capacidad de la tubería de revestimiento, 359. Como comentaba, vamos a calcular el volumen de lodo que se necesitó para que el tapón inferior llegara al acople. Bien, nada más comentaba que eran la diferencia de profundidades entre los metros desarrollados totales menos la profundidad a la cual se encuentra actualmente el tapón inferior, por su respectiva capacidad de tubería de revestimiento, capacidad volumétrica, entre 259, que dándonos un total de 1024.76 barriles. Un error de dedo ahí, es barriles, no metros. Bien, continuando. Bueno, ese va a ser el volumen de lodo sintético necesario para que ahora el tapón inferior llegue al acople. Pero ahora vamos a ver, vamos a calcular el volumen para que ahora el tapón superior llegue a su respectivo acople, que es ahora donde se va a encontrar al llegar el tapón superior, perdón, al acople, podemos decir que se llega a la presión final y todo el desplazamiento se ha
se ha logrado. Bien, vamos pues como sabemos, ahora vamos a ocupar 84 barriles, otros 84 barriles para que el tapón superior llegue al acople. ¿Por qué 84 barriles? Pues porque sabemos que la distancia que hay entre, o el volumen que hay entre tapón y tapón superior e inferior, son 84 barriles, que son 84 barriles de cemento. Bien, vamos a ver esta tablita que se muestra aquí. Nos muestra en resumen, el resumen de todos los cálculos ya realizados. Tenemos que el evento, pues tenemos el fluido tubular, el fluido en el tubular, es decir, antes de que sea desplazado, tenemos que va a ser la suma del bache por delante, 200 barriles, más la echada de cemento, 84 barriles, más el bache por detrás, que son 30 barriles, nos da un total de 314 barriles. Ahora, ya que tenemos todos estos tres fluidos dentro del tubular o del pozo, vamos a ver qué volumen se necesitó para desplazar el dardo inferior al tapón inferior. 43.74 barriles, que fue lo calculado anteriormente. Dardo superior al tapón superior, 84 barriles, que es el volumen entre dichos dardos. Tapón inferior a acople, 1024 barriles, que son los calculados anteriormente. Y tapón superior a tapón inferior, tapón superior a acople, perdón, aquí es acople, que vendrían siendo 84 barriles. Con un gasto estimado, un gasto supuesto de 3 barriles por minuto, calculamos el tiempo necesario que llevará a desplazar cada uno de estos fluidos, o de desplazar los tapones a sus respectivos objetivos. Nos da un total de 6 horas, con 52 minutos. Y teniendo un volumen total, un volumen de lodo sintético total de 1236.50 barriles para desplazar tanto el bache por delante, cemento, y bache por detrás para llegar a la presión final. Bien. Una vez que se han desplazado tanto los baches como la lechada de cemento, las cimas y las bases quedan de la siguiente manera. Aquí se muestra una tabla con los respectivos cálculos y sus respectivos cálculos de cómo quedaron ahora las bases y las cimas una vez que ya se desplazó o que ya se llegó a la presión final. Bueno, tenemos que el bache por delante queda una cima de 4.401 metros desarrollados por espacio anular, y una base de 4.638.655 metros desarrollados en espacio anular, que sería en este caso la cima de la lechada de cemento. En esta parte podemos ver el cálculo que se calculó el volumen que va a ocupar por espacio anular entre agujero y TR, volumen en espacio anular que se va a ocupar TR en TR, y la longitud que va a ocupar este volumen total. Nos da un total de longitud en espacio anular de 8.98.74 metros. Y bueno, la cima del bache por delante, pues nada más vendría siendo lo que es la diferencia entre la cima, la base de la echada de cemento, perdón, la cima de la echada de cemento menos la base menos la cima del bache por delante, dándonos un total de más los 8 metros calculados en longitud en espacio anular, nos da un total de 237 metros. Ahora, a esos 237 metros se los vamos a restar al total, a la base, a la cima de la lechada de cemento, dándonos un total de 4.401.62 metros desarrollados, que sería lo calculado aquí. Aquí se encuentra, en esta parte se encuentra el cálculo de la cima de cómo se calculó la cima de el bache por delante. Y bien, el bache por detrás, pues simplemente fueron los 30 barriles. ¿Qué longitud ocuparon esos 30 barriles dentro de la tubería? 628.45 metros. La cima, entonces la cima vamos a calcular restándole los 4.857.94, que es la profundidad donde está el acople o la interfase entre cemento y bache por detrás, menos los 628 metros calculados anteriormente, y nos da que
la cima de dicho bache por detrás es de 4.229.48 metros, que también va a ser obviamente la base del lodo sintético, y su cima pues va a ser obviamente 0 metros. Bien, pues eso sería todo. Son los cálculos y el procedimiento que se sigue para una cementación con tapones sub-C. Bueno, espero que haya quedado claro y gracias por su atención.